Listo, Luis, cuando quieras. Bueno, vamos a antes compartir la pantalla. ¿Vamos a hacer alguna presentación antes o no? ¿Sí me está escuchando? Hola. Sí, aquí te escucho. Sí, te escucho. ¿Vamos a hacer alguna presentación antes o empiezo así? Bueno, no. Bueno, para los que no conocen a Luisa eh, tiene amplia experiencia en el tema de la nutrición deportiva, digamos lo que especializada, eh, ha tenido pues esa experiencia o ese toque en el ciclismo. No sé, Luisa, qué quieras añadir al respecto. Listo. Voy a compartir entonces la pantalla. Me confirman cuando la vean, por favor. A ver, estoy. Eh, Ay, ¿dónde está esta opción? Deben un segundito. Creo que acá. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla con los participantes. Creo que me tienes que poner de anfitriona. Listo, Eso, Luisa. listo. Me confirman, porfa, cuando se empiece a proyectar. Confirmado. Ahí se te ve la Listo. imagen. Ajá. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Qué rico pues que se hayan unido como a esa invitación. La idea es que aprendan mucho y que pues me pregunten mucho sobre nutrición. Como dijo Alexis, yo soy nutricionista. Me gradué de la Universidad de Antioquia hace 6 años y desde ese entonces empecé a trabajar con ciclismo, específicamente con Avenal El Carmen de Llorar. Lo que sé de nutrición deportiva lo aprendí pues como en el camino. Actualmente estoy haciendo maestría en nutrición deportiva. Mi trabajo de grado, mi tesis también es enfocada en ciclismo, entonces es un tema que me apasiona, me gusta mucho y bueno, no, la idea es que aprovechen como este espacio. Vivo en el Carmen, con Zona 2 quisimos darles este espacio porque si bien de la nutrición se habla mucho, la idea es que ustedes aprendan cómo hacerlo porque es fundamental a la hora de mejorar el rendimiento. Yo sé que ustedes son recreativos, pero también soy conocedora que les gusta meterse a chequeos o a competencias, pues, del entorno en el que ustedes están. Y bueno, entonces, esa es como la invitación, que aprovechen todo esto. Bueno, entonces, si bien la idea es que ustedes aprendan a alimentarse, nutrición deportiva, hablamos de tres aspectos fundamentales: alimentarse bien, hidratarse muy bien y descansar. Vamos a hablar un poquito de las tres, porque sin ninguna de las tres el rendimiento no va a ser igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de comer bien, estamos hablando de que debemos incluir todos los grupos de alimentos. Entonces, como ustedes tienen acá, tenemos los cereales o los carbohidratos. Dentro de esos está el arroz, la papa, la yuca, el plátano, la arepa. Otros un poco más procesados como el pan, galletas tostadas, son importantes y son mucho más importantes en el contexto deportivo, ya que nuestros músculos, nuestro cerebro y otros órganos requieren carbohidratos para su funcionamiento y en el deporte sí que sí son importantes. Tenemos el grupo de las proteínas, no solamente lo necesitamos para mejorar esa masa muscular, sino que también tienen funciones en el sistema inmune. Importante también, ahorita lo conversamos un poquito más. Mm, Hay alimentos de origen vegetal que también los contienen, pero entonces están los pescados, el huevo, el queso, las carnes, entre otros. Y también tenemos otro grupo importante que son las frutas y las verduras. Dentro de ellos, a veces escuchamos mucho, sí, comes frutas y verduras por el contenido de vitaminas y de minerales, pero ya en los últimos años nos hemos dado, nos hemos, bueno, Freddy
iPhone de Freddy, admitir. Bueno, ahí disculpan pues que vayamos admitiendo personas, pero la idea es que nadie se quede por fuera. Entonces continúo acá. Lo que les venía diciendo, no solamente tienen vitaminas y minerales, tienen fibra, tienen agua, y últimamente la investigación nos estaba mostrando que tienen antioxidantes, fitoquímicos y un montón de compuestos que no solo mejoran la salud, sino que ayudan a que la célula funcione mucho mejor. En el contexto deportivo hablamos de que pueden ayudar a reducir esos estados de inflamación que genera el ejercicio, entonces es importante consumirlos. Y acá, a este ladito, tenemos las grasas, importantísimo. Antes creíamos que las grasas había que evitarlas, o muchas personas aún tienen pues como la imagen de que las grasas hay que evitarlas o que no se deben consumir, pero también hay vitaminas que vienen a través de ellas. Importante también porque sin ellas las funciones hormonales, más que todo en las mujeres, aunque también en los hombres, no sean de la mejor manera. Entonces, eso básicamente es comer saludable, entonces incluir todos los grupos de alimentos. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa importancia de los carbohidratos en el deporte. Básicamente son el grupo de alimentos que nos dan energía. Acá tenemos dos foticos importantes. Energía a nuestro hígado y también en el músculo. Nosotros hablamos mucho de la reserva de glucógeno. El glucógeno es un nutriente que nos ayuda, no es, perdón, no es un nutriente, es una reserva de carbohidratos que nos ayuda a que durante el ejercicio el cuerpo funcione mejor o tenga la energía suficiente para cumplir su función. Entonces, miren esta foto, súper importante, y sé que al menos Alexis se siente identificado conmigo cuando hablamos de que, ¿qué debemos hacer? ¿Comer más o comer menos? Y la respuesta básicamente es, tenemos que comer bien y tenemos que comer lo suficiente para rendir. La foto que está ahí es una foto con la que muchos deportistas, no solo en ciclismo, se identifican, porque con tanta información o con la presión de algunos entrenadores o los mismos equipos, llegan en algún momento a frustrarse con este tema, pero lo que es cierto es que se debe comer para rendir. Nunca la alimentación debe estar enfocada en la pérdida de peso, si bien hay metas que cumplir con el peso y con el porcentaje de grasa, pero nunca se debe sacrificar eso por simplemente comer poco, porque entonces el rendimiento sí o sí se va a ver afectado y eso es lo que nosotros no queremos. Ok. Otra cosa importante es que cuando hablamos de comer, más o menos, estamos hablando y hay que conocer que todas las personas tenemos un tipo de cuerpo diferente. Siempre en la consulta que yo les hago el perfil completo de antropometría para poder conocer qué tipo de cuerpo tienes y en base a ese somatotipo ajustar el plan de alimentación. Sé que muchas personas no lo trabajan así, pero realmente todo ese tiempo que yo llevo haciéndolo, me he dado cuenta que sin conocer el somatotipo de las personas no se pueden hacer planes de alimentación específicos. Porque acá está el ejemplo. Acá tenemos dos fotos, ¿cierto? Dos ciclistas, pacientes míos. Acá tenemos a Nicolás Gómez. Si ustedes ven esta tablita, voy a admitir a Mateo. Acá nosotros tenemos tres tipos de cuerpo. Tenemos el tipo de cuerpo, me confirman si cuando yo voy viendo el mouse, ustedes lo van a ver. Confirmado. Ahí Ok. se ve, sí, perfecto. Muy bien, tenemos el tipo de cuerpo ectomorfo, son esas personas que genéticamente tienden a ser más delgados o que en el contexto de ciclismo, ¿alguien está hablando? ¿Quiere hacer una pregunta? No. Ok. Es un tipo de cuerpo que en el contexto de ciclismo se ven aparentemente más delgados. Tenemos el mesomorfo, que tienen más tejido muscular, y el endomorfo son los que acumulan más grasita. Eso en términos generales. Entonces acá tenemos a Nico, que es un ciclista con características más de sprint, es un ciclista que tiene más tejido muscular y por ende va a tener un poco más de peso. Y si ustedes ven acá está su somatotipo actual. Está mucho más arriba, es decir, que tiene más músculo.
Y acá tenemos a Santiago Ramírez, que sus características físicas son más de escalador, eh, tiene un somatotipo más de ectomorfo, es decir, es mucho menos pesado que Nico, tiene características más o sea, sube más fácil y se le puede dificultar un poco más las etapas o esos ciertos eventos que son más planos o el sprint. Entonces, así, a ciencia cierta y con lo que yo llevo haciendo los planes con ellos. Santiago o los ciclistas que tienden a ser más ectomorfo, recuerden que esto es mucho de la genética, come más o debería alimentarse mucho más en el contenido de carbohidratos que Nico, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, por eso es tan importante conocer el somatotipo de cada persona para poder hacer un plan de alimentación específico. Salgámonos un poquito del contexto de deporte y hablemos de las personas que usualmente hacen muchas dietas o han hecho un montón de dietas. Cualquier médico, cualquier nutricionista les ha dicho que tienen que pesar similar a lo que es la talla, que con el peso actual tienen que bajarse 30 kilos, 20 kilos, porque están por encima de su rango. Entonces, realmente esto es falso. Hay que conocer primero el somatotipo porque nuestra genética nos dice mucho en cuanto a la cantidad de calorías y a cómo deben ser esos planes de alimentación. Y no solo eso, sino también a qué podemos esperar de cierto tipo de cuerpo para que lo tengamos ahí presente. Bueno, Luisa, qué pena te interrumpo. dime. Por aquí pregunta. Esta es la pregunta de Mateo en el chat para que la Ah, leas. voy. Perdón. ¿Cuál debe comer más carbohidratos? El escalador. El escalador, los que tienen tipos de cuerpo más ectomorfo, son personas que su metabolismo es mucho más acelerado. No sé si ustedes dentro de sus familiares o conocidos conocen esas personas que son muy flacas y que comen, 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 no suben fácil de peso. Generalmente son como ellos, pero son personas que digamos que pueden gastar un poquito más. Contesté tu pregunta, Mateo. Perfecto, mil gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces como estamos hablando de comer y rendir, estamos hablando del contenido de carbohidratos. Si ustedes son curiosos con el tema de nutrición, esa página en Instagram es la página del Nutri, del Jumbo. Realmente él es un nutricionista muy bueno, pero es un nutricionista que hace mucha investigación. Y el material educativo que nos arroja, pues a todos los nutricionistas deportivos es de excelente calidad. Acá lo que él quería mostrar es cómo ha evolucionado el consumo, la recomendación de carbohidratos que se deben consumir por hora de actividad física o de competencia. Entonces, empezamos, hace algunos años debíamos consumir 30 gramos de carbohidratos, después empezaron a hacer más estudios y dijeron, bueno, se pueden tolerar 60, al momento 90 y por ahí ya hemos estado escuchando que están usando hasta 120 gramos de carbohidratos hora. Por eso vuelvo y les digo, los carbohidratos son el nutriente más importante durante esas montadas, hay que consumirlos. Entonces, esta información que les traigo a continuación, grábense pues eso, ahí, listo. En este momento, traen de 60 a 90 gramos de carbohidratos hora, que son 60 a 90 gramos de carbohidratos hora. Acá lo tenemos. Un bocadillito regular trae aproximadamente 22 gramos. Un banano, 23 gramos. Un gel, hay muchos geles, sabemos que hay muchas marcas. Este es un gel marca colombiana Elite Max, trae aproximadamente 25 gramos. Una papa salada, 20 gramos. Una taja de pan, 17 gramos, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que nos aportan los alimentos de carbohidratos. Hay geles que ya, esta marca 2222R nos está aportando, hay geles que tienen 40 gramos de carbohidratos, entonces eso es lo que les quería mostrar, cómo se ven o cómo podemos llegar a esa recomendación de 60 90 gramos de carbohidratos hora. Otra cosa muy importante es la relación de los carbohidratos. Hay muchos tipos de carbohidratos, pero se ha encontrado que para ciclismo o deportes
de resistencia, la idea es que haya una relación de glucosa-fructosa 2:1, es decir, que por 2 gramos de glucosa haya 1 de fructosa. Por esta razón también hay que mirar mucho el contexto, porque a veces en redes sociales escuchamos, es que las frutas son malas, es que las frutas no se deben consumir, es que la fructosa eh, se absorbe directamente y va al hígado. Pero ese mecanismo de absorción de la fructosa en deporte es perfecto. Porque si estamos hablando que nosotros durante una montada, durante una competencia o un chequeo, necesitamos carbohidratos de rápida absorción, combinar la fructosa que va a absorberse intestinalmente por un transportador y la fructosa que no necesita transportador, sino que ingresa, va a Amor, garantizar que sea mucho mayor. Entonces eso es importante Lina, del contexto. pásame lo que me compraste, la compota. Ay, estamos escuchando a alguien que está diciendo de una compota. ¿Quién es? Sí, sí, ¿qué tal es? Qué pena, Bueno, qué pena. vamos a revisarla. ¿Qué dice esa compota? Si tiene glucosa y fructosa o solo tiene fructosa. No sé quién está hablando. Sí, Jo- John Yo Freddy Freddy Cardona. Cardona, ya te vi. Sí. Dice que no, solo tiene fibra dietaria y Ajá, azúcares. Solo tiene esas dos ok. componentes. Freddy, Busca en la lista de ingredientes. Luisa, esa es, Freddy, me corriges, esa es la popular compota del D1. No, esa es de Colombina, Ok. crío. Busca la lista de Es ingredientes y léeme los ingredientes. esta. ¿Sí te sale la lista de ingredientes o no? Sí, sí, dice que tiene fibra dietaria, 1 gramo, azúcares 8 gramos. No, lo que tú me estás leyendo es la etiqueta nutricional. Hay una parte donde dice ingredientes. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo. Ah, ok, sí. Dice pulpa de pera, almidón Ujú. modificado, Ajá. regulador de acidez, vitamina C, magnesio, hierro, zinc, vitamina B12, vitamina B6, Ok, vitamina B9, listo. Ahí está. ácido El fólico. orden en el que están los Pero ingredientes, macho, el orden en el que más tiene. Es decir, el primer ingrediente que tiene, que nombra la lista, es el que más tiene. ¿Me hago entender? Ah, muy Entonces, bien, sí, sí. entonces, en ese caso, pues podemos, no está muy claro, pues porque obviamente no es un alimento deportivo, sino que es un alimento normal. Está claro que tiene más fructosa que glucosa, no sabemos cuánto. O sea, podría Ah, funcionar, muy bien, pero digamos que como no es un alimento específicamente deportivo, no sabemos. Acá hoy, muy si bien. ustedes están viendo acá la presentación, actualmente estamos encontrando también, pues como este tipo de opciones. Acá nosotros tenemos el Betaful, que es comida líquida, o sea, es como la papa o lo que les mostré anteriormente, son almidones que contienen glucosa y fructosa o no en esta proporción específicamente, pero sí intentan que esa proporción se dé. Vuelvo y te digo, cuando son alimentos deportivos, ellos intentan tener esa descripción. Mira que acá dice de maltodextrina 1, ¿cierto? Y de fructosa 0,8. Y que una Sí. porción trae aproximadamente 80 gramos de carbohidratos. Y estamos hablando que ya se está hablando de hasta 90 gramos de carbohidratos hora o un poco más. O sea que tomarse Mm. un sobre Betaful en una hora durante un evento puede ser una buena opción. Obviamente todo esto se tiene que ensayar antes. Luisa, exacto, a eso es lo que iba, o sea, eso, digámoslo, inicialmente, su estómago no meterle 90 gramos de carbohidrato, No, es mucho. exacto, él no lo va a asimilar, ahí es donde Ajá. llega o sea, lo que nosotros llamamos, vamos a entrenarlo, vamos a entrenar nuestro estómago para que todo eso se asimile. Exacto, eso es muy importante. O sea, si bien ya se están usando hasta 120, hay que educar el cuerpo uno y mirar el contexto.
digamos que es una persona que tiene un somatotipo más endomorfo, uno pensaría que puede gastar menos carbohidratos. O sea, todo hay que mirarlo con lupa, por eso es tan importante tener un plan de alimentación individualizado donde todas esas cosas se tengan pues como presentes a la hora de ensayar, porque no es voy, tengo un chequeo, tengo cualquier evento y voy y me voy a consumir 90 gramos de carbohidratos hora, no los toleré, me dio una diarreíta y hasta ahí me llegó el evento. Porque eso Exacto, es ahí donde llegamos, o sea, a muchos nos pasa, no me ha pasado, que en los entrenamientos no se come lo suficiente. Entonces llega la competencia y ahí sí voy a comer. Y el cuerpo no lo tolera. Y es donde llegan esos retorcijones. O sea, el estómago no asimila todo eso porque no lo hemos entrenado. Entonces la invitación es exactamente. a que, o sea, no solamente en carrera, sino en el transcurso del entrenamiento, a medida que vayan ejecutando los entrenamientos, también coman no solamente para que se desempeñen bien en los entrenamientos, sino también para entrenar su organismo hacia esos eventos. Ok, me salió un mensaje que decía que se acaba en 10 minutos la reunión. Oh, por Dios. Listo, dale que si alguna cosa volvemos a mandar el link al Listo, grupo. bueno, Listo. acá tenemos otro. eh, También es una mezcla de maltodextrina. Yo hablé pues como con el proveedor acá en Colombia y también tiene fructosa, pero no tienen eso pues como muy claro en la etiqueta. Lo que yo les quería mostrar con esto es que si bien hay muchas marcas conocidas, nosotros tampoco nos podemos dejar llevar por las marcas. Soy conocedora que hay muchas industrias colombianas intentando hacer buen trabajo con todo este tema de la nutrición deportiva o de estas opciones. Y miren obviamente los precios. Un producto extranjero se puede subir el precio, obviamente por el tema de importación. Entonces es también como tener eso presente. Muy bien. Seguimos acá, nos vamos ahora con las proteínas, importante lo que les decía. Tenemos la idea de que las proteínas solamente son para el tema de la ganancia muscular y tienen otras funciones que son muy importantes. Cuidar ese sistema inmune, importantísimo porque resulta que con las funciones diarias de trabajo y los entrenamientos, las personas que lo hacen diario, que se acostumbran a consumir, a entrenar más de 3 horas al día, algunas veces presentan alteraciones en su sistema inmune. ¿Listo? Entonces, importante por este lado. ¿Qué les quería dejar con esto? Todas las personas necesitan una cantidad de proteína diferente. Eso se calcula en base al peso actual. Entonces, acá está. El requerimiento de cada persona es de 1,5 a 2 gramos de proteína por su peso, ¿cierto? Digamos, yo peso Isa, 70 qué kilos. pena te interrumpo y como ahí cortar la charla, pero hay una preguntita ahí como interesante, de pronto si la puedes responder, que está en el chat. En el chat. Ah, bueno, me van diciendo. En el chat me están diciendo, y si estamos acostumbrados a entrenar en ayunas, ¿cuál sería la forma? Bueno, ahí, por ejemplo, esa no es una recomendación. La idea es que nosotros comamos siempre algo comamos siempre algo antes de entrenar. Está más que claro, pues si tu entrenamiento es 1 hora, 40 minutos, es muy probable que el rendimiento no se vea afectado, pero cuando ya estamos entrenando más de 1 hora, hora y media, sí necesitamos comer carbohidratos y tener pues como una planeación ahí a esa hora, porque si no el rendimiento no va a ser igual. Ensáyenlo. Un día no tiene que ser pues el mero desayuno, pero obviamente no es que termine, solté el plato y me fui a entrenar, ¿cierto? Digestivamente puedo que no me sienta bien, pero sí ensayen un día y van a sentir la diferencia cuando comen carbohidratos y cuando no los comen. Listo. ¿Qué es la maltodextrina? Es un tipo de carbohidrato, ¿cierto? Que se ha estudiado, hay muchos tipos de carbohidratos y se ha estudiado y este se tolera muy bien. ¿Y por qué algunos médicos dicen que es mala? Eso es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando del contexto deportivo. Si nosotros hablamos del contexto de salud de una persona que es sedentaria, que si mucho lo que hace es subir las escalas o caminar del trabajo a donde coge el bus o este tipo de cosas, como es un carbohidrato y nuestra cultura alimentaria eh, prefiere como tal los carbohidratos, podría ser pues malo para las personas que de pronto tienen un índice de grasa alto, tienen sobrepeso, tienen obesidad, pero yo les digo, todo depende del contexto. Si estamos buscando
rendimiento y Racional. en un contexto deportivo, para nada es malo. ¿Listo? Bueno, vuelvo al tema de la proteína. Entonces, lo que les decía, el requerimiento es 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, si yo peso 70 gramos por 2, me daría 140 gramos de proteína. Pero entonces, 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína. Es decir, 100 gramos de pollo me aportan o de proteína absorbible 20 gramos. ¿Listo? Porque esto es un error que muchas veces cometemos. Un huevito normal, un tamaño promedio, pesa 50 gramos, pero de proteína absorbible o que el cuerpo aproveche son 6, 7 gramos aproximadamente. Por eso es tan importante que a la hora de buscar una buena alimentación asistan a un profesional que pueda hacer todas las planeaciones. Estoy viendo más preguntitas acá. Pregunten sin pena, sí. Mateo, con mucho gusto. Listo. ¿Claro eso de la proteína? Sí, Ok, listo. Seguimos por acá. Entonces, también acá iba a contestar la pregunta que me acabaron de hacer. La idea es que siempre antes de entrenar, si lo hacemos en la mañana, comamos. Y que esa comida tenga proteína, carbohidratos, o sea, que sea una comida completa. Por eso acá les pongo un ejemplo. ¿Por qué proteína? Resulta que cuando nosotros empezamos a entrenar o empezamos a hacer actividad física, internamente nuestra célula empieza a sintetizar fibras musculares o a sintetizar proteína. Entonces, es importante que antes del entrenamiento y después del entrenamiento haya proteína. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces hay muchos nutris también que dicen, no, entonces, si lo que tú vas a gastar son carbohidratos antes de entrenar, come solo carbohidratos, pero las últimas investigaciones dicen que también debemos consumir proteína antes de esos eventos. No tiene que ser un montón, pero sí debemos consumir algo, ¿listo? Entonces acá sería un ejemplo de desayunito fácil, huevitos cocidos, arrocito o cualquier otro carbohidrato, las grasas que también son importantes, y el batido de remolacha, que ahorita obviamente lo vamos a conversar un poquito. Acá también tenemos que esta es una opción cuando tenemos eventos deportivos, pero la idea es que sea un poco antes para el tema de la digestión. Listo. Pregunta, Mateo, ¿para entrenar se puede llevar en uno de los termos proteína? No te lo recomendaría tanto, prefiero que comas algo con proteína antes, porque durante el entrenamiento tú necesitas una bebida hidratante, depende de las horas de entrenamiento, y carbohidratos, no tanto proteína. La proteína se recomienda es como en las comidas previas y después. Seguimos por acá. Bueno, ya hablamos de la proteína, ya hablamos de los carbohidratos, vamos a hablar de las frutas y las verduras, ¿cierto? Lo que les decía, tienen antioxidantes. Todos esos antioxidantes, esos fitoquímicos ayudan a que ese sistema inmune esté fuerte. Y hay algo que pasa, yo sé que ustedes lo han sentido, y es el dolor muscular de inicio tardío, que es como esa fatiga, o cuando entrenamos fuerte, hacemos un fondo y en la tarde sentimos como que caminamos y nos duele los pies. Ese dolor muscular eh, se presenta obviamente por esa fatiga muscular. Y los antioxidantes, las frutas, las verduras y sus compuestos que tienen nos ayudan a que ese dolor muscular disminuya. ¿Listo? Importante por ese lado. ¿Qué más? Hablando del sistema inmune, generalmente en la consulta se les puede enviar muchos exámenes, pero uno de los principales es hacerse un hemograma. El hemograma es donde salen todas tus células de sangre y en ellas identificamos dos cosas importantes: la hemoglobina y el hematocrito. Ahorita les hablo más de esto. Quiero que vean este hemograma en la parte de abajo, que hay alteraciones, ¿cierto? Eso es algo que yo he venido viendo en varios ciclistas, y es que hay alteraciones entre los neutrófilos y los linfocitos. Esto al parecer puede estar ocasionado, uno, por sobreentrenamiento, que no lo creo tanto por ese lado, porque igual hay que entrenar, o porque no comemos la cantidad suficiente de nutrientes, de vitaminas, de minerales, incluso de carbohidratos. Entonces, vuelvo y les digo, cuando hablamos de rendimiento, no se trata de comer menos, ¿cierto?
se trata de comer mejor y eso se puede ocasionar básicamente por comer menos y por comer más. Ok, y el último grupo que nos falta son las grasas. Resulta que cuando nosotros tenemos un muy bajo porcentaje de grasa, pues uno de los síntomas principales es que estamos más irritables. Recuerden que las grasas como tal le aportan mayor saciedad a las preparaciones. Cuando tenemos bajo consumo de grasas, tenemos problemas hormonales, no solo en las mujeres, sino también en los hombres. Si tenemos muy bajo consumo de grasas, se altera la liberación de testosterona, para que lo tengamos presentes. Otros síntomas son resequedad en la piel, el Luisa, cabello qué pena te caído. interrumpo, qué pena. Volvemos a reenviar ese link ahí. En 30 segundos se acaba la reunión. Listo, entonces, ¿qué hago? No, voy a abandonar acá, voy a cancelar y reenviamos otra vez el link ahí lo más rapidito posible. Listo, ya te envío otra vez. Hágale pues. Entonces, voy a guardar Listo. la grabación.